Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Seguimos aprendiendo Jetpack Compose, la manera más actual de crear interfaces gráficas para aplicaciones nativas Android. En el tutorial de hoy nos centraremos en una de las funcionalidades más habituales dentro de una app. Estoy hablando de la navegación entre pantallas, cómo una acción concreta en una pantalla desencadena una navegación a una segunda pantalla. Así que si quieres aprender a hacer esto, no te muevas porque comenzamos a picar. Bienvenidos a Mouredev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Si este es el primer vídeo que ves sobre Jetpack Compose en el canal, decirte que pertenece a una serie de tutoriales donde estamos aprendiendo a trabajar con Jetpack Compose desde cero. Te dejo el comienzo de la serie por aquí, compuesta por 5 vídeos en el que hemos aprendido a crear una aplicación muy sencilla, aprendiendo a trabajar así con las partes más comunes de Jetpack Compose. También recuerda la importancia de suscribirte si te interesan este tipo de tutoriales y de seguirme en mis diferentes redes sociales. Tienes todos los enlaces de interés de la comunidad en moure.dev. Pero antes de comenzar, me gustaría que me dedicaras únicamente un minuto para hablarte del patrocinador de este vídeo. Hostinger es un servicio de alojamiento web de gran calidad y a bajo coste, ideal para registrar tu dominio y crear pequeños sitios web de una forma muy simple, por ejemplo utilizando tecnologías como WordPress, que pueden ayudarte a crear tu propio portfolio, tu tienda online o una web para un servicio específico. También dispondrás de otro tipo de hosting más configurables y avanzados. Y por supuesto, junto a la compra del dominio también estará la gestión de mail profesional, pudiendo contratar desde Hostinger los propios servicios de Google Workspace. Todo esto con un servicio de soporte 24 horas. Para colaborar con la comunidad, Hostinger ha creado el cupón Mouredev. Lo podrás añadir en el carrito en el momento que estés finalizando tu compra, obteniendo así descuentos en cualquiera de los servicios que hayas contratado. Crear tu propia página web es más barato y sencillo de lo que parece, y una buena presencia online es de los primeros puntos a tener en cuenta de cara a crear una imagen personal o un producto. Muchísimas gracias a Hostinger por seguir colaborando con la comunidad y a ti por dedicarme este minuto. Ahora sí, sigamos con el tutorial. Como te decía, la implementación de navegación en una aplicación es de las funcionalidades más habituales. No es algo complejo, pero debemos entender muy bien cómo funciona, ya que, como en cualquier tecnología, en Jetpack Compose funciona de una forma muy concreta. Y por eso creo que lo mejor para explicar esto es crear una aplicación desde cero, para no tener elementos que nos distraigan y centrarnos únicamente en cómo funciona la arquitectura de navegación entre pantallas, ya que aprovechando este tutorial también voy a intentar explicarte cómo estructuro yo todos los elementos de navegación. No únicamente te voy a contar cómo hacer la navegación, sino cómo crear los diferentes elementos que orquestan este tipo de funcionalidad. Para ello, lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto en Android Studio, seleccionando en este caso que queremos crear un proyecto en Jetpack Compose. Marcamos la template vacía, pulsamos en siguiente y le indicamos un nombre, un identificador único, que ya sabes que podemos seleccionar el que querramos, un directorio donde guardar nuestro proyecto, el lenguaje de programación Kotlin que no vamos a poder modificar y un nivel de API mínimo, en este caso Android 5.0. Finalizamos y dejamos que se construya por primera vez el proyecto. Y aquí tenemos nuestro proyecto inicial creado con Jetpack Compose. Vamos a comenzar trabajando en las pantallas que vamos a tener en nuestra app. Para explicar navegación, únicamente dos pantallas, una inicial y otra a la que vamos a navegar. Así que vamos a comenzar creando un paquete llamado Screens. Creamos un new package y le llamamos Screens. Aquí tendremos dos elementos composables que van a representar cada uno de ellos a una pantalla. Estas pantallas vamos a crearlas desde cero como un fichero Kotlin. Selecciono File y le voy a llamar a esta pantalla First Screen. Ya sabes que Jetpack Compose funciona a nivel de funciones anotadas con la notación composable. Así que voy a crear una función llamada First Screen. La voy a anotar con composable y dentro de ella voy a crear un componente de Jetpack Compose llamado Scaffold. Un scaffold básicamente es un elemento gráfico que nos va a servir para estructurar los elementos más típicos de Material Design. Básicamente una pantalla que pueda tener una barra superior, una inferior y un cuerpo. Sin más, un componente para estructurar elementos típicos de una pantalla. Voy a crear otro componente para designar el cuerpo de nuestra pantalla. Por lo tanto, una función que le llamo bodyContent y que también voy a anotar con composable. Abrimos la vista compartida y dentro voy a crear una columna que tenga un texto y un botón. El texto nos dice hola navegación y el botón nos dice navega. Sabes que tenemos que crear un bloque también para una preview, para poder ir previsualizando en tiempo real cómo va quedando nuestra interfaz. Creamos un componente para esta preview llamado default preview. Lo anotamos en composable y con preview para que se comporte como una preview. Y decimos que queremos mostrar el fondo de pantalla. Llamamos a first screen, que es nuestro scaffold, nuestra pantalla. Y dentro de scaffold llamaremos a body content. Refrescaremos la preview y ya veremos texto y botón. En nuestra columna vamos a añadirle unos modificadores. Básicamente estos tres. Un modificador para que el componente ocupe todo el espacio posible. Y también vamos a asignar las propiedades para alineación horizontal y vertical, para que así nuestra columna se sitúe en el centro de la pantalla. Muy bien, ya tenemos la primera pantalla
pantalla vamos a crear la segunda. Igual que hemos hecho la primera, vamos a crear un nuevo fichero que se llame Second Screen. Yo sin más voy a duplicar la primera pantalla y a realizar unas pequeñas modificaciones, ya que básicamente quiero la misma estructura. Le llamamos Second Screen en vez de First. En la preview también llamamos a Second Screen y renombraremos tanto Body Content como Default Preview a Second Body Content y a Second Default Preview, llamando desde Second Screen a Second Body Content, teniendo aquí ya nuestra segunda pantalla. Muy bien, vamos al Main Activity. Borremos el componente asociado a ese Hola Mundo y vamos a llamar a First Screen, tanto en el Main Activity como en la preview. Ya vemos que el punto de entrada en nuestra app es la pantalla número 1. Ahora que tenemos esta estructura inicial, vamos a crear la navegación entre pantallas. Como te decía, también vamos a aprovechar este tutorial para explicarte cómo estructuro yo los elementos de navegación. Así que vamos a crear un nuevo paquete que se llame Navigation y dentro una nueva clase Kotlin, que seleccionaremos como Sealed Class, las llamadas clases selladas en Kotlin. Este fichero le vamos a llamar App Screens, centralizando así en una única clase todas estas pantallas, para así tener muy claro cuáles son las pantallas que conforman nuestra aplicación Android. Para navegar entre pantallas en Jetpack Compose necesitamos algo que llamamos ruta, un identificador para indicar la Jetpack Compose a qué pantalla queremos ir, así que nuestra clase va a recibir un parámetro que se llame ruta, simplemente una constante de tipo string. Y aquí dentro vamos a definir cuáles son las pantallas de nuestra aplicación, en concreto en nuestro caso 2. Por eso vamos a crear dos objetos con el nombre de nuestras pantallas y con la ruta con el identificador que nosotros le queremos dar. Vamos a crear un primer objeto llamado First Screen, que será del tipo AppScreens y que para crearse deberá recibir una ruta de tipo string. Por ejemplo, la ruta que yo le voy a asociar a esta primera pantalla será la cadena First Screen y esto mismo haré con la segunda pantalla. Con esto lo que intento conseguir es tipar y limitar las pantallas de nuestra app para en el momento que querramos hacer navegaciones únicamente entender que podemos navegar únicamente a las pantallas que tenemos definidas aquí. Esto nos va a evitar muchas dudas, ya que en realidad en Jetpack Compose podremos navegar a cualquier elemento que sea composable, pero que puede que no funcione como una pantalla. Así nos aseguramos de indicar que únicamente las pantallas son estas. Una vez tenemos las pantallas, vamos a definir un nuevo fichero que por ejemplo voy a llamar App Navigation. Por defecto, un fichero Kotlin. Creamos una función composable llamada App Navigation. Este será el elemento composable que se va a encargar de orquestar la navegación, que va a conocer las pantallas de nuestra app y que se va a encargar de gestionar el paso entre ellas de la manera correcta. Aquí debemos de trabajar con dos elementos esenciales en navegación en Jetpack Compose, pero para trabajar con estos elementos debemos conocer lo siguiente, y es que estos elementos que nos proporcionan la capacidad de navegar se encuentran en una librería aparte, una librería que añadiremos en nuestro proyecto como cualquier librería en un proyecto Android Studio. Simplemente nos vamos al build Gradle a nivel de módulo y en el apartado de dependencias, igual que tenemos otras librerías asociadas a Jetpack Compose, vamos a añadir la siguiente, la librería AndroidX Navigation Compose. Una vez la añadimos y volvemos a construir el proyecto, podemos volver a App Navigation y aquí conocer los dos elementos esenciales para trabajar con navegación. Para comenzar, crearemos una constante llamada NavController, que va a llamar a una operación llamada Remember NavController. Esta constante NavController la tendremos que propagar entre todas las pantallas, ya que se va a encargar de gestionar cuál es el estado de navegación entre ellas, para así podernos desplazar entre cada una. El otro elemento que debemos de conocer será el NavHost, y al que le vamos a asignar estas dos propiedades. El NavHost va a conocer las pantallas y cómo navegar entre ellas. Lo primero que necesita es un NavController, que lo acabamos de crear, y lo siguiente que necesita es la ruta de inicio, es decir, en el momento que arranquemos la navegación de nuestra app, a qué pantalla se tiene que ir. Si recuerdas, hemos creado una clase AppScreens definiendo las rutas de cada una de las pantallas, así que vamos a llamar a AppScreens, asignando así al NavHost la primera pantalla. El NavHost estará formado por diferentes composables que van a designar a cada una de las pantallas, así que en nuestro caso tendremos que crear dos, y a cada uno de ellos le asignaremos la ruta de la pantalla. Un primer composable para la primera pantalla, que va a hacer referencia al elemento composable First Screen, y otro más exactamente igual, pero para la segunda pantalla. Como te he comentado, el NavController es un elemento que tenemos que propagar entre todas las pantallas, ya que necesitaremos acceder a él para poder trabajar con navegación, ya que esta constante es la única que conoce el estado de navegación actual. Así que tanto en First Screen como en Second Screen le tendremos que dar la posibilidad de recibir un parámetro que sea un NavController. Nos vamos a First Screen y le vamos a indicar que recibe un parámetro llamado NavController de tipo NavController, parámetro que también vamos a pasar al body de nuestra primera pantalla, para así poder acceder a él desde el botón que va a provocar la navegación. Se lo pasamos al body y en este caso ya voy a eliminar la parte de la preview. No quiero tener una preview aquí, ya que vamos a gestionar todo desde el Main Activity. En cualquier caso, puedes dejar la preview también llamando a First Screen, pero con una nueva instancia de NavController. Y esto mismo vamos a hacer en la segunda pantalla. Pasarle un NavController, propagarlo también al body y llamarlo. ¿Quién dijimos que es el encargado ahora mismo de designar cuál es
es la navegación y cuál es la primera pantalla, dijimos que es nuestro elemento App Navigation. Así que en Main Activity ya no llamaremos a la primera pantalla, llamaremos a App Navigation, que es el componente que se encarga de gestionar navegación y que sabe cuál es la primera pantalla. Lo llamamos tanto en el Main Activity como en la Preview. Una vez llamado a App Navigation, entraremos en ella, ya que ahora First Screen y Second Screen reciben un parámetro que hemos definido, que es el Navigation Controller. Así que se lo pasamos a las dos pantallas. Hecho esto, si quieres, puedes iniciar nuestra app, ahora sí, ya desde el emulador. El App Navigation ya se ha encargado de gestionar cuál es la primera pantalla. Lo que nos falta ahora es, al pulsar en el botón Navegar, pasar a la segunda. Si nos vamos a First Screen y a la acción del botón, como sabes, hasta aquí nos llega el Nav Controller, el encargado de gestionar y conocer estas navegaciones. Vamos a llamar a su operación Navigate y vamos a pasarle la ruta a la que queremos navegar. Ruta que tenemos definida en App Screens, en este caso la segunda pantalla. Si iniciamos de nuevo la app y pulsamos en navegar, veremos que hemos pasado a la segunda pantalla. Y si nos vamos a la segunda pantalla y en el botón llamamos al Nav Controller y a Pop Backstack, será lo mismo que realizar la opción de volver. Aquí vemos cómo funciona, cómo nos estamos desplazando de adelante a atrás entre pantallas. Al tener creadas las pantallas sobre un scaffold, tenemos una propiedad que podemos asignar que se llama TopBar, que la vamos a definir de la siguiente manera. Llamaremos a TopBar y dentro crearemos un Top App Bar con un texto que, por ejemplo, haga referencia al nombre de la pantalla, First Screen, y lo mismo en la segunda pantalla llamada Second Screen. ¿Por qué hacemos esto? Porque en la segunda pantalla también vamos a añadir un botón para volver atrás en la barra superior, un componente también de Jetpack Compose llamado Icon. Por defecto será la fecha atrás del sistema llamada Arrowback. Le daremos una descripción y crearemos un modificador para manejar el clic. Y en este clic llamaremos al mismo que al botón, al Nav Controller y a Pop Backstack. Entre el icono y el título de la pantalla vamos a dejar un espacio, llamamos a Spacer y dejamos un margen entre ellos de 8dp. Iniciamos de nuevo la app y vemos lo siguiente. Como ahora ya tenemos una barra superior con el nombre de la pantalla y como al navegar pasamos a la segunda pantalla y tenemos un botón para volver, que hace lo mismo que el botón volver atrás. Lo último que vamos a aprender es cómo pasar parámetros entre pantallas. Tenemos un fichero que se encarga de gestionar estas navegaciones, ya que conoce pantallas y rutas. Es el fichero App Navigation. Imagínate que queremos pasar un parámetro desde la primera pantalla a la segunda. Un parámetro, por ejemplo, de tipo string. Nuestra ruta ahora podrá recibir un nuevo parámetro dentro de esa ruta, algo muy parecido al path de una URL. Vamos a concatenarle a la ruta un parámetro que yo le voy a llamar text. Si hacemos esto, aparte de la propiedad ruta, tendremos que definir la propiedad argumentos, que básicamente van a ser una lista de argumentos del tipo navArgument. El nombre de nuestro argumento va a ser text y el tipo de este argumento dijimos que va a ser una cadena de texto, un string. Así que le asignaremos la propiedad type a string type. Por supuesto, podemos pasar más de un parámetro. Nuestro Navigation ya conoce que la segunda pantalla puede recibir un parámetro de tipo string, así que tendremos que dotar a la segunda pantalla de la capacidad de recibir un parámetro de tipo string. Aparte del Nav Controller, podrá recibir un parámetro que nosotros le hemos llamado text de tipo string y que vamos a definir como opcional, ya que puede que no le pasemos este parámetro en todos los casos. Así ayudamos a que nuestra app sea mucho más segura. Podemos decirle que este texto llegue hasta el body, se lo enviaremos y dentro vamos a trabajar con él. Por ejemplo, comprobando que si existe este parámetro llamado text, pinta un nuevo elemento texto con su valor. Comprobamos que no sea nulo y en ese caso pintamos un nuevo elemento texto. En App Navigation aparecerá un error, ya que ahora Second Screen puede recibir este parámetro text. Para acceder a él, accederemos a la instancia de nav backstack entry, a sus argumentos y llamaremos a getString, ya que el parámetro que queremos recuperar es de tipo string, un parámetro llamado text. Comprobando también que argumentos puede ser nulo, ya que puede no recibir ninguno. Ya solo nos quedará enviar desde la primera pantalla el parámetro. Simplemente en el momento que llamamos al Nav Controller y hacemos referencia a la ruta de la segunda pantalla, vamos a concatenarle ese parámetro de tipo texto. Lo recibía como primer parámetro y simplemente era una cadena de texto. En la cadena de texto le voy a pasar este es un parámetro. Aparte del texto que le pasamos, lo tendremos que hacer anteponiendo una barra, ya que forma parte del path que hemos definido. Y hecho esto, iniciaremos la app. Viendo lo siguiente, como al pulsar en el botón navegar nos vamos a la segunda pantalla y la segunda pantalla recibe un parámetro que es una cadena de texto que dice este es un parámetro. De esta manera hemos aprendido a navegar entre pantallas en Jetpack Compose, tanto hacia adelante como hacia atrás y dando la posibilidad de pasar parámetros. Todo ello estructurando los diferentes componentes de navegación en distintas capas, para que así cada uno de estos componentes tenga una única responsabilidad y nuestra aplicación quede mejor estructurada. Si te gustan este tipo de tutoriales, ya sabes que es muy importante que le des al botón de suscribir y actives
actives la campanita para que YouTube te notifique. También puedes seguirme en redes sociales, en Twitter, en Instagram y sobre todo en Twitch, donde hacemos directos de lunes a viernes. También puedes unirte de forma gratuita al servidor de Discord de la comunidad y apoyar aún más al canal mediante los mecanismos de miembros del canal en YouTube o de suscriptores en Twitch. Muchísimas gracias por todo el apoyo recibido, ya que en gran parte gracias a este me permiten seguir creando más y más contenido. Déjame en comentarios qué te ha parecido este tutorial y si quieres más vídeos sobre Jetpack Compose. Te dejo a continuación con otros vídeos que pueden interesarte. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackermen!